Bien, me falta mi punterito, un segundo. Ahora sí. Reiteradas buenas tardes con todos. Vamos entonces a comenzar con esta sesión número 2, correspondiente ya a otro documento. Como les había indicado en la sesión primera, eh, quien no pudo asistir de repente y el día de hoy se integra al grupo, eh, vamos al realizar este documento a hacer ciertas evocaciones de lo que se ha hecho en la clase anterior. Cuando veamos lo que es la estructura, los modelos probablemente van a notar algunas características, semejanzas con lo que se pudo trabajar la sesión previa. Entonces, como les indico, quien recién el día de hoy se nos une, entonces tiene la oportunidad de reforzar algunas cosas que se pudieron ver y los demás de repasar lo que también trabajamos. Bien, entonces, miren, este caso del memorial, primera intención, y a veces cuando dictamos el curso surge la pregunta, profesor, ¿es lo mismo memorial que memorando? Bien, ¿es lo mismo memorial que memorando? De arranque con esta pregunta es un rotundo no. Memorial y memorando son documentos totalmente diferentes. Bien, incluso no tienen semejanza en cuanto a la estructura o en cuanto de repente al modelo de documento que se trabaje. Bien, entonces partamos de ello. Y como les digo, es una pregunta usual que me generan, entonces daremos inicio con ello. Memorial y memorando no son iguales. Empiezan con las mismas, una misma raíz, digamos, palábrica, ¿no? De repente memo, pero no es el mismo documento. Bien, ahora, para recordar un poquito aquí, eh, cuando nosotros en la sesión previa habíamos desarrollado lo que era la solicitud, habíamos indicado que la solicitud pues era un documento que trabajaba, en este caso, entre lo que corresponde a una persona común y corriente, bien, aunque no parezca persona, pero ya está. Una persona común y corriente hace su pedido ante quien hace su pedido ante una institución, una organización. Bien, entonces, al realizar este pedido, está literalmente ejerciendo su derecho a poder solicitar algún tipo de información para fines personales. Bien, pero es el individuo ante una organización o institución. Bien, ahora, ¿para qué voy a tomar como punto de partida esta intención de trabajo? Porque en el memorial vas a tener similar sentido. Bien, vas a tener similar sentido. Se va a realizar una solicitud, un requerimiento, algún pedido literal hacia una organización representada por un funcionario, obviamente, ¿no? ¿Con qué sentido? Satisfacer una necesidad. En la solicitud es individual, en el memorial vamos a ver cómo se trabaja, pero de realizar el pedido, eso sí es exactamente idéntico. Muy bien, entonces van ustedes a notar la diferencia de acuerdo a lo que vamos a ir observando en este momento. Bien, ahora, en el menú que nosotros tenemos para trabajar ahora, diferente al menú de la solicitud, hay un punto adicional. En este caso trabajaremos lo que son también los tipos. Ya trabajaremos lo que son también los tipos. Y para, bueno, hablar de tipos, adelantaremos un poco, lo que se necesita es algún criterio. Bien, para poder clasificar, para poder tipificar, necesitas algún criterio, algún referente, algún marcador. ¿Para qué? Justamente para poder distinguir cada una de las tipologías que se puedan hablar. Bien, entonces, igualmente les mencionaba, es necesario que nosotros nos ubiquemos, no de frente, quizás algunos lo esperan así, que ingresemos
ejemplo, y hagamos literalmente un documento, es que les mencionaba, yo primero para hacer un documento tengo que saber para qué sirve, cómo se aplica, qué partes tiene. Si yo no sé ello, entonces está de más que yo de frente me aventure a redactar el documento. ¿Por qué? Porque me va a salir mal. Bien, entonces siempre es conveniente la base teórica para después con toda certeza y seguridad ustedes puedan llegar a un resultado positivo, que es la elaboración del documento, y pues que sea un documento, si a la primera vez exitoso, excelente. Si es que hay alguna corrección, pues no hay problema porque es normal tener una previa, un borrador del documento, si se le hace correcciones, pues estas se subsanan y se le da trámite al mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos indica en el concepto para este memorial. Como primer punto, dice, considera un requerimiento dirigido hacia una autoridad. Bien, considera un requerimiento dirigido hacia una autoridad. Entonces, este primer punto es literalmente lo que yo ya les estoy colocando en ese pequeño esquemita que parecía una persona ante una institución u organización, le realiza un pedido, un requerimiento. Acá todavía está siendo ello factible. Bien, entonces pueden observar que ese pequeño esquemita ahora está en este punto. Bien, ahora, ¿cuál va a ser la diferenciación? ¿No? Porque obviamente tiene que haber una diferenciación. Este requerimiento expresa la voluntad, pero ya no del individuo, ya no de la persona, sino es la voluntad literal, pero de un grupo social. Bien, este es el detalle, esta es la diferencia puntual, eh, digamos radical entre solicitud y memorando, o perdón, entre solicitud y memorial. Bien, hablar de un grupo social que tiene un requerimiento. Para que me entiendan, yo como alumno de instituto, de colegio, de universidad, termino mi tiempo de estudios y para continuar en X tipo de tema, trabajo, incluso pues seguir estudiando, ¿no? Académicamente seguirme formando, necesito un certificado de estudios. Terminas la universidad, certificado de estudios. Terminas una carrera técnica, un instituto, igualmente, certificado de estudios. Terminas el colegio, necesariamente el certificado de estudios. ¿Para qué? Para fines que sean convenientes. En el colegio será para continuar estudios universitarios. En instituto, en universidad, de repente para ya forjarte profesionalmente, trabajar. Bien, entonces vamos ahí a que yo tengo pues un interés particular en ese requerimiento. Pero ahora, eso lo hago de manera individual. Ahora, profesor, ¿cómo así un grupo? ¿No? ¿Cómo así un grupo? Imagínate en una universidad, todos los alumnos de un salón pueden solicitar, se me ocurre pues que son alumnos de una X facultad y pueden solicitar que se mejoren los servicios higiénicos de su facultad, que se mejore la biblioteca de su facultad, pero ya no lo hace uno, lo hace todo el grupo y de repente no es solo un salón, sino se unen todos los estudiantes de esa escuela perteneciente a una determinada facultad y hacen el pedido viable. Para eso en la universidad existen pues los representantes estudiantiles, a quien, valga la redundancia, pues representan, a quien defienden, a todos los estudiantes. Bien, entonces si yo sectorizo un poquito en una X facultad, una determinada escuela de esa facultad, puede ser que tengan pues igualmente sus representantes a nivel escuela y que hagan esos pedidos viables y que son factibles. Bien, pero ya hablamos ahí de un grupo social a nivel universitario. Un salón de clases puede ser un grupo social porque tienen un delegado de clase y es el delegado el que es la voz para poder viabilizar los pedidos del propio salón, ¿no? De repente, eh, se me ocurre, pues, etapa escolar, un delegado, hay el curso de educación física, y después del curso de educación física toca un curso regular, se me ocurre comunicación. Entonces, ¿qué puede viabilizar el delegado? A pedido de todos los alumnos, todos sus compañeros, le puede indicar al profesor o la profesora que les dé unos 10, 15 minutos de tiempo
para poder ingresar al salón y de repente asearse, porque como antes pues tienen el curso de educación física, de repente están corriendo, entrar sudorosos o cambiarse en el mismo salón puede ser complicado, ¿no? Entonces, podría solicitar ello, ya es el docente o la docente la que viabiliza también el pedido porque creo que lo notaría conveniente. Bien, pero si me dejo entender, ya vamos, es un grupo y tiene algún tipo de representante, un delegado de clase, un representante estudiantil. Si me voy más allá, asociaciones, ojo, asociaciones. Puede haber asociaciones ya formalizadas. Cuando digo formalizadas, son asociaciones que pasan por registros públicos, hay un proceso determinado y tienen pues ya un nombre específico, una representatividad, tienen una jerarquía institucional. Un presidente, por ejemplo, y es el presidente el que viabiliza o canaliza los pedidos, los requerimientos de su asociación. Muy bien, entonces ahí tenemos la intención para trabajo con un grupo social. ¿Listo? Es la diferencia, como les digo, con respecto a la solicitud. Ahora, si vamos a un punto más, te dice, justamente el pedido, el requerimiento, debe ser expresado mediante el representante del grupo. Muy bien. Ahora, ojo, no todo es cargar a este representante. Simplemente él va, digamos, a sustentar los pedidos de una asociación, de un determinado colectivo de alumnos, ¿bien? Pero no es él directamente el que reciba el efecto de ese pedido. Muy bien. Entonces, con esa parte, eh, tener en cuenta, ¿no? El delegado representa, sí, el presidente representa, correcto, pero si hay una respuesta positiva o negativa, no es para favorecer al presidente, al delegado, al representante, es para beneficio o perjuicio quizás, pero para el grupo, ¿bien? Y bueno, en el cuarto punto, como les mencionaba, ¿no? Hay similitud con la solicitud. Literalmente el punto más directo, el primero sobre todo. Bien, requerimiento dirigido hacia una autoridad. Después, hablar de grupo, hablar de representantes y hablar de semejanza del documento con solicitud. Muy bien. A ver, ahí voy a detener un momento la presentación y ustedes me van a indicar si es que tuviesen alguna pregunta con respecto a esta primera parte de lo que es concepto. Si tuvieran alguna pregunta, se entiende lo que estamos mencionando. Les he colocado sobre todo ejemplificación de lo que es grupo social. Bien, asociaciones representadas por presidentes, delegados de salón representando pues a sus compañeros en sí mismos, ¿no? Usualmente en un salón de clases, alumnos, colegio, 30, 36 alumnos, si es que son más, bueno, pero siguen siendo el grupo. Muy bien. Entonces, para tener en cuenta. Si no hay ninguna pregunta ahí, a ver, voy a regresar nuevamente a mi menú y lo vamos a volver a proyectar. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta esa idea de conceptualización para poder trabajar ahora lo que son los usos. ¿Ya? Para poder verificar estos usos. Aquí menciona puntualmente dos y en ellos se destaca justamente lo que en la parte teórica les estoy mencionando. Bien, te dice, mediante el memorial, ese grupo, ese colectivo social, pone en conocimiento su postura respecto a un determinado hecho. Bien, ¿para qué? Para eso viabilizarlo a través de un requerimiento. Ahora, mencionarles también cómo hacen así o cómo se llega, digamos, para que el grupo efectivamente pues ya tienen su postura sobre un determinado hecho y por ser grupo de repente cada uno tiene una apreciación en base a la postura que se tiene que llegar a algún común acuerdo. Entonces el memorial tampoco se redacta directamente. El memorial va a requerir algo previo. Si hablamos de grupo, será pues que la mayoría del grupo
esté de acuerdo con lo que se va a requerir a una autoridad. Bien, imagínense ustedes, son 100 personas en un grupo, incluyendo su representante, 100 personas. Bien, ¿cuántas como mínimo creen ustedes que deberían estar de acuerdo para poder elaborar el documento, para poder materializarlo? Son 100 personas. ¿Cuántas como mínimo deben estar de acuerdo? A ver si en el chat lo pueden poner. Ya, ahí coloca Marvin, más del 50%, correcto, ¿no? O lo que también a veces se conoce, la mitad más uno. Si son 100 personas, por lo menos 51 deben estar de acuerdo con lo que se va a pedir. Bien, ahora, bueno, esa petición tampoco va a salir. Ya estamos de acuerdo con hacer el pedido para que, se me ocurre, pues nos hagan un reasfaltado de las pistas en nuestra urbanización porque están un desastre después de tiempo de lluvias. Es una necesidad, sí, porque afecta pues a la seguridad de los vecinos, pistas con huecos, entonces es razonable hacer un pedido, pero no va a salir pues el pedido que se juntaron en la casa de alguien y de buenas a primeras deciden hacerlo, ¿no? ¿Eso qué va a requerir? Va a requerir una reunión, una previa conversación. Y en esa reunión, miren, me conecto un poco con documentos que vamos a hacer más adelante. En esa reunión se va a motivar un acta, porque van a ir los vecinos o las personas sobre un X tema, van a dar a conocer su punto de vista y no va a ser que de ese punto de vista solo oralmente yo me llevo en la cabeza y confecciono el documento, no. En este caso, lo necesario va a ser que, saliéndome un poquito del tema de hoy, hay una reunión, ¿cómo se valida lo que está sucediendo en esa reunión? Se plantea un acta. Y necesariamente de esa reunión hay conclusiones. Entonces, ¿qué tomará el representante del grupo para poder elaborar el memorial si es que hay efectivamente ese quórum, si es que tenemos la mitad más uno de personas? En este caso, tomaré en cuenta las conclusiones de un acta. Como les digo, no puede ser que solamente haya una reunión, que es indispensable, se conversa sobre la postura, se llegan a acuerdos y que, como les menciono, yo memorizo esos puntos, esa suerte de conclusiones, voy, me siento frente a mi computadora con mi secretario, secretaria, de repente me haga ayudar y elaboro el documento. No, ahí tiene que haber un soporte, un sustento. ¿Quién va a ser? Va a ser ahí el acta. Bien, entonces lo que podríamos hacer ahí como una suerte de relación previa, como necesitas saber del grupo cuántos están de acuerdo y cuáles son los puntos que le van a hacer extensivos hacia una autoridad, entonces debe estar presente esa acta y deben darse prioridad a sus conclusiones. Muy bien, si no hay quórum, son 100 personas, como les ponía el caso, han sido 40, no es la mitad. Entonces, incluso si nos animamos a hacer el documento, ¿qué puede pasar? Lo presentas, te van a indicar y su asociación o su grupo de cuántas personas es, ¿no? Van a evaluar de alguna u otra manera, lo van a indagar. Bien, somos 100. Ah, son 100 y 40 están de acuerdo, solo 40. Desde ahí ya vas a tener una negativa, probablemente una respuesta indicando, eh, dando cuenta de que no es la mayoría del grupo quienes están interesados en tal pedido, entonces se deniega o se toma por innecesario la realización de un reasfaltado, digamos. Bien, pero para eso es importante siempre hacer las reuniones previas antes de elaborar este documento. No puede ser algo que nos venga del aire, no puede ser algo que sí hemos conversado 3, 4 personas y vemos que es conveniente, entonces presentemos el documento. No, todo el grupo debe conocer y la mayoría debe estar de acuerdo. Muy bien, entonces ese es el primer uso.
Ahora, el segundo uso que te menciona por aquí, te dice su intencionalidad es obtener una respuesta a la petición que realizamos. Bien, esta petición puede ser, como indica aquí, puede devenir tanto como positiva o negativa. Bien, pero considerando que va a ser positiva o negativa, como fuere, pero les va a ser extensiva a todos los miembros del grupo. Les mencionaba, el delegado es el que viabiliza, canaliza, tramita, si quieres, el pedido, pero al delegado no le es exclusiva la respuesta de ese documento. Bien, el delegado lo llevará, el representante lo hará conocer, el presidente participará a ello a los miembros del grupo literalmente, y son los reales, digamos, beneficiados o afectados, dependiendo. Lógicamente, ¿no? Cuando nosotros hacemos un requerimiento, sea individual o sea colectivo, en lo posible, pues esperamos que la respuesta sea positiva, ¿no? En lo posible. Pero tengan ustedes en cuenta cuándo me podría devenir en negativo el memorial, cuando por cantidad de personas que están de acuerdo, no se ha llegado a la mitad más uno. Bien, o tenemos quórum, hay cantidad, todos están de acuerdo, pero el documento lo han planteado mal, no han sustentado como debieren. ¿Por qué? Quizás no hicieron la reunión previa que se les indica. Quizás simplemente fue, sí, todos de acuerdo, todos firmamos ya. ¿Por qué? Les pasaron, se me ocurre un pequeño comunicado donde les dijeron que necesitamos reasfaltar, ¿está de acuerdo o no? Y te ponen marcar, recogen esos comunicaditos y los utilizan tipo para una encuesta. Entonces, eso pues no es algo, si bien hay el comunicadito, un papel, vamos a hacer el conteo, pero no es algo formal. Bien, no es formal. ¿Listo? Entonces, sí, podemos requerir nosotros una respuesta positiva, podemos esperarla, pero no siempre va a ser así. Muy bien, se tiene que evaluar. ¿Y quién evalúa? Justamente la autoridad a la cual haces el pedido. ¿Ya? La autoridad a la cual haces el pedido. Bien, a ver, por ahí creo que hay alguna intervención. ¿Tenían alguna pregunta? ¿Cuál es la consulta de Cire? Sí, ya, entonces, profesor, memorial sería para el pedido de un grupo de personas, ¿verdad? ¿Sí? Ya, y bueno, en diferencia con la solicitud sería que en la solicitud lo podemos hacer, o sea, Individualmente. para nuestro propio pedido. Claro, digamos, la solicitud sería para nuestro propio beneficio, Ajá. aunque, como les digo, en ambos documentos, sí, pues esperamos una respuesta positiva, pero podría ser que no lo fuere. Bien, pero de todas maneras, solicitud lo hago yo como persona común y corriente, individual. Memorial lo hago, pero porque yo soy miembro de un grupo y hay alguien que me representa. Esa es la intención de trabajo. Bien, Ya, profesor. Ya, gracias. listo. A ver, Andrea, ¿cuál es tu consulta? Muy buenas noches, profesor. Gracias por la invitación. Con respecto al memorial que bueno, ya sabemos que es por parte de un representante de una, por ejemplo, de un sindicato de trabajadores, por ejemplo, para esto necesita los usos que deben aprobarse por una mayoría de la junta, o sea, de las personas de la cual pertenece. Es necesario para poder evidenciarlo, este memorial, por ejemplo, es necesario adjuntar la lista de las personas que han participado y que haya sido, por ejemplo, aprobar una idea si están de acuerdo con la mayoría, o sea, con la propuesta, por ejemplo, quieren que aumenten el sueldo de los trabajadores, por ejemplo. Es necesario adjuntar una lista de los participantes que hayan dado su visto bueno, o sea, me refiero el de si están de acuerdo. Ya, en este caso, miren, como les he mencionado, ¿no? De todas maneras, debe haber una reunión. En esa reunión, digamos, ya el sindicato se unió o se reunió y concluyeron en que sí, pues por la coyuntura que se vive, deben
solicitar un aumento de sueldos porque no cubre la canasta básica familiar, se me ocurre, ya, llegaron a ese acuerdo. Pero de pronto fueron 100 personas y firmaron, no sé, 70, estás dentro del promedio, ¿sí? 100 personas, 70, está bien. Ahora, ¿cómo se va a enterar en el sentido de a quién le presenten el documento, ¿no? ¿Cómo se va a enterar de esa cantidad? Porque son los firmantes. En el memorial, vamos a ver más adelante, tienen que firmar las personas que están de acuerdo. Si fueron 70 en la reunión, las 70 tendrán que estar firmando. Bien, no es necesario que le vayamos a adjuntar, en este caso, el acta que en el sindicato se pudo haber hecho de la reunión que se tuvo. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque, como les indico, en el memorial van a tener que firmar de todas maneras. Y ahí van a estar sus nombres, apellidos, su firma, quizás su huella digital u otro dato que se necesite, ¿no? ¿Qué tipo de trabajador es? ¿Qué condición tiene? ¿No? De pronto. Entonces, no va a ser necesaria esa acta que la adjunten. ¿Por qué? Porque van a estar sus firmas y con eso se va a validar. Muy bien. De acuerdo, profesor. Bien. A ver, entonces, volvemos a mostrar aquí la presentación. Estamos en base a esos dos usos, como les digo, ¿no? Solicitud memorial. La idea es para tanto el usuario o para el grupo tener respuesta positiva, pero pudiera ser que no la tengan, y no es que el documento pues esté mal hecho, ¿no? Digamos, de frente no le vas a decir, me han denegado el pedido porque el documento está mal confeccionado, podría ser, ¿sí? Pero no necesariamente es eso, ¿no? De repente no has cumplido con ciertos requisitos o no se ha dejado entender en el documento, ¿bien? Eso también se debe ponderar, ¿no? O en el caso del memorial, denegaron, ¿por qué? Dijeron que necesitaban asfaltado, eran 100 personas, pero veo solo 40 firmas. Y como veo 40 firmas, entonces, pues no todas están de acuerdo, no es algo indispensable, denegado. Bien, ahí se nota rápido en el memorial, rápido. Bien, de repente lo que sí te puedan preguntar, ¿no? ¿Y cuántas personas forman tu sindicato? ¿Cuántas personas están asociadas, reunidas? Cosa que probablemente si hay un sindicato, quizás las autoridades saben quiénes son o cuántos son, ¿no? En el salón de clases se sabe directamente cuántos son. Representantes estudiantiles también se tiene esa estadística, entonces eso todavía es manejable. Bien, ahora, después de conocer la usabilidad, vamos a plantear lo que son los tipos. Y como les había mencionado, en cuanto a hacer tipología, la tipología requiere indispensablemente un factor, un criterio para poder tener una idea de diversificación. Bien, entonces aquí te dice, teniendo en cuenta a quien participa en la elaboración del documento, la persona que interviene en la elaboración del documento. De acuerdo a ello, ustedes pueden tener un memorial simple y un memorial de marco legal. Bien, si es un memorial simple, ¿cómo me doy cuenta? Porque literalmente las personas que intervienen son miembros del grupo en sí mismo. Bien, son miembros del grupo en sí mismo. Hay la reunión que les comentaba, se genera un acta, el acta tendrá que ser llevada a cabo por secretario, secretaria, asistente, asistenta del grupo, ¿bien? Y en base de documento es tu sustento para poder elaborar el memorial, para tener sobre todo las conclusiones se convierten en tus puntos en el memorial, ¿bien? Pero cuando se le dice simple y solamente personas del grupo, será pues el presidente, el representante, la cabeza visible del grupo, y en colaboración con secretaria, secretario, asistente o asistenta, porque ese cargo, secretaría o asistencia, son pues brazo derecho dentro de una organización, dentro de una estructura jerárquica. Primero está el director, la cabeza principal, el gerente, y debajo, cuando se ramifica ya las demás áreas, la primera que sale es secretaría. Literalmente como secretario, secretaria o asistente, es el brazo derecho y pues es la persona que se encarga de también ver lo que corresponde al trámite documentario. Entonces, entre esas personas está relacionado la elaboración del documento.
presidente, secretaria, si tienen, no sé, pónganse asesores o si hay personas que también ayudan a la elaboración, bueno, pero entre la cabeza visible y secretaría o asistentes, eso debe sanearse el documento. Bien, en cambio, puedo tener también el memorial de marco legal y creo que aquí ustedes se pueden dar cuenta. Si yo menciono la palabra legal, eso pues directamente debe hacerte la referencia, legalidad, con qué profesión está vinculado con la abogacía. Entonces, al elaborar el documento, además de las personas como la cabeza visible, secretaria, quizás el asesores que pueda tener el más de la institución o del grupo social en este caso, va a intervenir un abogado. Por eso la legalidad, va a intervenir un abogado. ¿Para qué? De repente el pedido que se está haciendo requiere de algún sustento adicional, algún sustento normativo. Y probablemente en el grupo, pues uno conoce ciertos puntos, pero de una forma panorámica. Quien lo conoce más, y si vamos a defender un punto, entonces ahí tenemos que recurrir a un abogado especialista en algún tipo de temática que se vaya a mencionar. Muy bien, entonces, para ello les propongo ejemplo. Bien, les propongo ejemplo. Si es un memorial simple, van a firmar todos los que están de acuerdo habiendo tenido un quórum, entonces simplemente lo elaboran entre presidente, secretaria, adecuadamente confeccionado y se pasa al tiempo de rubricar con sus firmas cada uno de los integrantes del grupo. Bien, no interviene nadie más. Entonces, puede ser que solicitemos el asfaltado, como les mencionaba, asfaltado de pistas que han resultado deterioradas en una urbanización por periodo de lluvias. Ahí no requiere la ocurrencia del abogado. ¿Por qué? Porque los vecinos literalmente viven en la zona y ven que eso pues es indispensable. ¿Cuántos puntos citarán en el memorial? Los que requieran. ¿Podrán presentar alguna prueba, profesor? Fotos, sí, sería conveniente. ¿Y eso cómo? Como un adjunto. En uno de los puntos que toques, indicas, ¿no? Después del periodo de lluvias, las pistas han quedado terriblemente afectadas y entre paréntesis puedo poner anexo 1 o ver imagen 1 o imagen y un número. ¿Para qué? Para que en anexos yo vaya adjuntando imágenes, les pongo como títulos imagen 1, imagen 2, imagen 3 o anexo 1, anexo 2, anexo 3 y también lo puedo presentar. Muy bien, pero no intervino todavía el abogado. Ahora, para el caso de marco legal, no es muy recurrente dentro de lo que es Arequipa, he escuchado pocas veces el caso, que si alguien vive en Arequipa lo podrá corroborar, si no, en el caso peruano, sobre todo Lima, tiene un principal problema, como hay más tránsito vehicular, el tráfico a veces es bastante complicado. En Arequipa sí lo es, pero de todas maneras aún uno se puede movilizar. En Lima, el detalle es que en las urbanizaciones o en algunas zonas de residencia para usuarios hay enrejados y los enrejados, los conductores tratan de tomar desvíos, hay enrejados y no pueden continuar con los mismos. Entonces tienen más problemas. Se quejan, entonces a veces las municipalidades ¿qué hacen? Sacan pues ordenanzas para retirar esos enrejados. Y los vecinos, que van a ser los afectados, de frente salen, ¿no? E indican, no pueden quitarnos nuestros enrejados porque son por cuestión de seguridad. Y bueno, Perú en este momento tiene un grado de inseguridad bastante fuerte. Si me van a quitar las rejas, pónganse el caso, entonces yo quedo desprotegido. Entonces, ¿qué hacen esos vecinos? Obviamente hay juntas vecinales, están organizados y tienen que tomar acción. Sí, hacen su memorial,
de repente al alcalde de su distrito. Pero, ¿qué le van a colocar? Sí, van a fundamentar, ¿no? Por seguridad, que se han notado robos, el grado de inseguridad cada día es más grande, que velamos por la salud emocional, física de cada uno de los vecinos, pero ya eso lo dijeron en este caso a nivel del grupo. Ahora, ¿quién tiene que dar un sustento? El por qué. Dijeron que es por salud, por protección. Vendrá el abogado y considerará, ¿no? A esto lo podemos sustentar de acuerdo a la Constitución propiamente, que dentro de la Constitución está también la defensa del derecho a la vida, ¿no? Derechos personales. Tenemos derecho también a una vivencia dentro de todo con paz, tranquilidad, pero yo se los digo así de pasadita. ¿Quién lo va a fundamentar más? Un abogado. Bien, y de pronto, no sé, de acuerdo a planos, te puede decir, no, ya vamos a fundamentar nuestro caso en la municipalidad, pero necesitamos planos originales de cómo son las vías, y de pronto la vía que han tomado no debería tomarla el transporte público, entonces sustenta, da un mapa, indica, miren, esta no es una zona con vías que puedan incluso utilizarse como desfogue. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, son zonas mucho más estrechas, cerradas, entonces no resulta, pero el abogado lo mira y lo fundamenta. Muy bien, entonces tenemos ahí la intención de trabajo. Si es suficiente entre jerarquía del grupo, con el apoyo, la elaboración del documento mediante secretario o secretaria o asistente, como se tenga, como se maneje, bien. Pero si yo quiero fundamentar más y el caso requiere fundamentar más apoyo normativo, entonces necesitas de todas maneras la presencia de un abogado. Bien, profesor, y si es la presencia de un abogado, usted ha mencionado que van a firmar personas, ¿cómo se hace? Literalmente, empezaremos por grado de importancia, ¿no? Tanto lo que es la jerarquía dentro del grupo y también el abogado. Son los primeros que van a firmar. Y después todos los miembros regulares del grupo que están de acuerdo, obviamente, con la moción. Muy bien. ¿Me dejo entender entre esos dos? A ver, si tuvieran alguna duda o consulta. Memorial simple, memorial de marco legal. Hay que evaluar bien el caso. Si es normativo, como les digo, solo por eso, normativo, tenemos que defender con algún tipo de ley, sustento legal, tiene que intervenir el abogado. Bien, a ver, Andrea, ¿cuál es tu Profesor, consulta? muy buenas noches, disculpe que lo interrumpa. Con respecto a lo que es el tipo de marco legal, ¿para qué? Bueno, ya sabemos que es vinculado con los abogados, ¿para qué asuntos se debe aplicar? Como les digo, aquel asunto o aquella temática donde no sea suficiente que tuvimos una reunión y lo vemos conveniente, lo vemos indispensable, sino que eso deba ser apoyado por algún tipo de normativa. Y bueno, si es normativa a nivel de nuestra propia institución, dentro de nuestro propio trabajo, dentro del propio grupo que podamos nosotros simplemente acotarlo, pues bien. Pero si es normativa que no podemos explicar, no sé, un derecho, un artículo de la Constitución se me ocurre, pero explicarlo con total fundamento, asociarlo de repente con alguna otra normativa legal, porque muchas veces en lo que es abogacía, un artículo es concordante con otro y eso puede ser explicado con una determinada norma de Tribunal Constitucional, se me ocurre. Entonces, ¿quiénes son los más adecuados para darte ello? Pues los abogados. Bien, entonces la forma más clara de darte cuenta de ello es por la temática que tú abordas. Si es algo mucho más simple, un asfaltado, no necesitas pues abogados, ¿no? Si es algo tipo, me van a quitar las rejas que nos dan seguridad, entonces yo no puedo solamente con la opinión de los vecinos sustentar, sino quién me va a ayudar para sustentar que es por seguridad. El abogado va a plantear con algunas leyes y vas a tratar de hacer una defensa sustentable. Muy bien, entonces es más que nada la temática donde nosotros tenemos que evaluar. ¿Listo?
De acuerdo, profesor. Entonces, disculpe que le interrumpa, en la simple es solamente para, por ejemplo, unos asuntos, eh, por ejemplo, como el asfaltado, como usted dice, también puede ser lo que es, más que todo, asunto de aumento de sueldo de los trabajadores, o u otro que puede ser lo que es para puede ser una junta de vecinos, lo que es el refuerzo de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Seguridad ciudadana sí puede ser algo normal de vecindario, entonces puede ser por el propio grupo expuesto, pero cuando hablamos de aumento de sueldos, recuerden ustedes, ¿quién regula el sueldo mínimo en el país? El Estado. Entonces, si yo digo que requerimos pues el aumento de sueldo, puesto que el mínimo no cubre la canasta familiar, eh, puede ser reforzado con el apoyo de un abogado, ¿sí? Puede ser reforzado. ¿Por qué? Eh, Dentro de lo que es a veces pues canasta familiar o el desarrollo de familia, no solo está ello, sino educación, está salud y hay derechos literales ligados con ello. Entonces, para fundamentar mucho más, pues yo podría recurrir y presentar un memorial de marco legal para hacerle un sustento mucho más fuerte, ¿no? Y obviamente ahí me están hablando de dinero y yo quiero que aumente esa cantidad de dinero. Podría hacerlo también con el apoyo de un abogado, ¿no? Ahora, que lo podrías hacer también en primera intención solo los trabajadores, pero imagínate que recibes una negativa, se me ocurre. Entonces, no consideramos nosotros que sea una negativa. El memorial no es para estar haciendo una suerte de pelea entre que me deniegan y vuelvo a presentar, ¿no? Pero se me ocurre, si me deniegan, digo, bueno, aquí me faltó algo de sustento. Entonces, ¿cómo lo hacemos más fuerte? Recurramos a nuestro abogado que nos asesore y presentamos un documento con mucho más sustento legal. Muy bien. Entonces ahí podríamos evaluar, ¿no? Inicialmente para la parte de aumento de sueldos, sí puede devenir de una reunión, hacerlo conocedor, pero si hay una negativa, no pronto, porque como les digo, no es una batalla documentaria, pero sí analizarlo y tratar de canalizar. ¿Bien? De acuerdo, profesor. Gracias. Muy bien. A ver, ahora vamos nuevamente por aquí. Entonces, teniendo en cuenta esta tipificación de acuerdo a quién participa al elaborar el documento, vamos a ver lo que corresponde a estructura. Bien, vamos a ver lo que corresponde a estructura. Aquí ustedes tienen un memorial de una sola hojita. Bien, con ello no significa que siempre va a ser de una sola hoja, no. ¿De qué depende, profesor, la extensión en cuanto a páginas de este documento? De cuántos puntos tengas para poder hacer el requerimiento. Si ustedes se dan cuenta, me sale aquí uno pequeñito porque aborda solamente 3 puntos. Y el tema, bueno, no es un tema muy complejo. Si aquí se fijan ustedes, dice solicita designación de instructor. Bien, si yo voy a plantear el caso de que no se retire el enrejado, no podrás poner 3 puntos, van a ser más necesariamente. Entonces, se me ocurre unas 3 páginas, 5 páginas, ya por muy extenso. Muy bien, pero literalmente depende qué tantos puntos vas a proponer. Muy bien, entonces, vamos aquí ahora por partes. Dentro de lo que es la estructura, tenemos primero lo que es el nombre del año. Ese nombre del año, ayer dijimos, bueno, particularmente en Perú, para el año 2024 lo han nominado con una rotulación bastante grandecita. Bien, entonces, ¿dónde entra esto? Entra en el encabezado de página, ¿ya? En el encabezado de página. Y hablar de encabezado de página es hablar de Word. Dentro de Word, por ejemplo, hay la zona superior de la página que te permite habilitar el encabezado y es justamente esa zona donde utilizas para poder trabajar. Muy bien. Más allá del nombre del año, les mencionaba en la primera sesión, muy particularmente para la idiosincrasia peruana, todos los años al iniciar
se tiene un nuevo nombre de año. Particularmente este ha resultado un poquito larguito, incluso si aquí notan como ejemplo dice año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Fue en el año 2022 un nombre corto y tranquilamente hasta se puede centrar. En el caso del año actual, por ser más grandecito, te puede ocupar 2 líneas, dependiendo del tamaño de letra, quizás hasta 3, pero literal, simplemente, si hay que colocar el año, lo colocamos en el encabezado de página, lo primero que viene en tu documento. Bien, ahora, depende de diseño. Si lo quieres acompañar quizás por una imagen, si quieres hacer otro tipo de diseño, pegarlo a la izquierda, pegarlo a la derecha, agregarle algo adicional más allá de una imagen, no sé, literal, elaborar un diseño. Entonces, normal, se puede hacer, pero lo harás en dónde? En el encabezado de la página. Bien, en el encabezado de la página. Profesor, y si no lo coloco, bueno, evaluaremos, ¿no? Digamos, en el entorno de un colegio, donde los alumnos van a hacer algún pedido mediante su delegado o delegada de salón, no sería tan indispensable que ellos le coloquen pues el nombre del año. Pero ya fuera de ello, ámbito laboral, sí va a ser necesario, conveniente. Entonces ahí hay que evaluar, pero el diseño es variado, ¿ya? Porque aquí esté centrado, no vayan a pensar ustedes que siempre va a ir centrado ese encabezado de página, no siempre. Puede ir a la izquierda, a la derecha, si se acomoda con una imagen, si se acomoda más con una forma u otro elemento, pues no hay ningún problema. Muy bien. Luego tienen lo que es el asunto. Y justamente aquí, el día de ayer mencionábamos algo sobre lo que era esta palabrita, sumilla, y dijimos, no es una palabra inadecuada, bien, no es una palabra inadecuada, pero sí nos da nos daba la referencia de un criterio de tradicionalidad con respecto a la persona que esté elaborando el documento. Bien, les mencionaba, pues hay personas que se dedican a hacer trámites en instituciones, personas mayores, incluso los elaboran pues en máquina de escribir, y no sea raro que tengan este tipo de palabras como sumilla en su repertorio al elaborar documentos. ¿Por qué? Porque tienen una escritura tradicional, escritura que no es mala, simplemente hay que un poquito como la tecnología avanza y cambia, pues el lenguaje también sigue esa misma línea, ¿sí? Entonces solamente hay que adecuarnos al cambio. Pero por ahora, en el caso del memorial, bien, en el caso puntual del memorial, sí podemos colocar más que nada esta palabra, sumilla, identificándola como el asunto. Si desean trabajarla como en solicitud y colocar solicito, 2 puntos, y el asunto, bien. Pero definitivamente, para que quien te recibe un documento entienda también cuál es tu motivación, pues debe haber ese asunto, esa sumilla deben estar presentes. Muy bien. Luego, tienes lo que son datos del destinatario. Bien. En esos datos del destinatario, pueden ustedes ver que en la parte encerrada en recuadro color morado, empieza con señor, pudiese ser señora también, bien. Ello no identifica que por decir señor, por decir señora, pues esté hablando yo de una persona casada, ¿ya? Aquí ese señor, señora no está siendo utilizado para determinarte el sexo de una persona.
sino para darte una forma de tratamiento y también un comienzo formal dentro de lo que el documento puede considerar. Muy bien. Luego tienes también, además de señor o señora, si fuese el caso, el nombre de la persona. En este ejemplo tienes Ismaela Mezquita Córdoba y el cargo de la persona, administrador de la unidad de capacitación del Instituto de Informática Santa María la Mayor. Muy bien. Ahora, detalles. En la solicitud, si ustedes recuerdan, se mencionó una palabrita que identificaba justamente esta parte de datos en cuanto a destinatario. Podía ir solamente el cargo, toda vez que la solicitud era impersonal. No se dirige exactamente a la persona, sino al cargo que ésta representa. Yo no sé cómo se llama, por ejemplo, el alcalde de Paucarpata, en Arequipa. Yo vivo en Paucarpata y no sé cómo se llama mi alcalde. Bueno, que debería conocerlo por cultura general, pero puede ser, no sé, o no lo recuerdo. Entonces, si vas a presentar una solicitud, basta con que indiques, ¿no? Señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. Y está bien, pero si conoces el nombre, entonces también lo podías agregar. Bien, hay las dos posibilidades, los dos modelos. Pero teniendo el cargo, el documento tranquilamente se puede diligenciar. Ahora, en el caso del memorial, si solamente pongo señor y el cargo profesor, bien. Si coloco el nombre y lo que es el cargo, pero en este caso necesitamos formalidad, es un poquito más formal todavía que la solicitud. Entonces, esa palabra de señor, señora que antecede, hasta puede tomarse como, si bien la fórmula de inicio, pero de alguna manera eh, que puede estar ligada en cierta parte con lo que es una idea de salud, ¿bien? Pero tiene que estar en este caso necesariamente, tiene que estar presente. Señor o señora me refiero, ¿ya? Luego, tienen aquí lo que es el párrafo de identificación de datos, ¿bien? Entonces, estos dos elementos, y también eso nos debe recordar indicación del día de ayer, todos los documentos tenían tres partes en general. Bien, todos los documentos tenían tres partes en general. En este caso, me encuentro frente a lo que es el encabezamiento. Bien, encabezamiento. Para verificar de qué trata el pedido con tu asunto, la sumilla, y también los datos del destinatario. No confundan encabezado de página con encabezamiento en el documento. ¿Ya? Encabezado de página es más arriba para hacer diseños, encabezado pie, pero aquí los datos del destinatario ya son parte del documento en sí mismo. Muy bien. Ahora, tenemos aquí también lo que corresponde al párrafo de identificación de datos y deben ustedes notar diferencia con respecto a la solicitud. En una solicitud yo podía indicar, ¿no? Si lo utilizo con la palabra yo, bueno, yo, Adalberto Torres Martínez, por ejemplo, pero ya di mis generales de ley, mis nombres y apellidos. Daré mi CUI, de repente mi número de DNI o algún otro dato, pero ya estoy dando mis datos. En el caso del memorial,
no hablas en primera persona. Bien, en este caso, como es grupo, vamos a trabajar como tal. Y menciona las suscritas. ¿Qué significa, profesor? Las suscritas, las personas que firman. Y bueno, en este caso está mandando el femenino porque debe ser la ocurrencia mayor en cuanto a las personas que están interviniendo. Muy bien. Luego te dice también las suscritas, alumnas de la especialidad de Secretariado Informático Ejecutivo, grupo SI01. Miren, profesor, ahí tiene usted un error porque ayer mencionaba que no abreviamos, pero en este caso es como decirte en colegios, primero A, primero B, primero C. No es que esté abreviando 1A, 1B, 1C. Bien, entonces es una nomenclatura válida. Bien, es una nomenclatura válida, pero no exactamente una sigla o una abreviatura. ¿Ya? Nos dirigimos a usted, fíjense ustedes el plural, en identificación de datos de solicitud, prioriza lo que es individual, aquí, prioriza lo que es grupo. Muy bien, entonces tenemos humilla, tenemos datos del destinatario, tenemos párrafo de identificación de datos, prioricemos, reitero, el grupo, ¿por qué? Porque si bien canaliza el documento el representante de este colectivo, pero la idea de trabajo en sí es grupal. Bien, luego tienes párrafo de contenido y aprovecho aquí también, ya, aprovecho aquí también. Mira, estos tres, párrafo de contenido, párrafo de identificación de datos y este, por lo expuesto, que es el cierre, califican como el cuerpo propiamente dicho del documento, ¿ya? Si lo que es la nominación o el nombre del año, el asunto y el destinatario van por lo que es el encabezamiento, primeros datos, el caso del cuerpo, el contenido en sí mismo, está por aquí. Reúne al párrafo de identificación, contenido y también al cierre. Bien, ahora, dentro de lo que es el párrafo del contenido, se debe utilizar lo que es numeración o esquema numérico. Muy bien. Recomendación, utilizar lo que es números arábigos. Ahí tienen 1, paréntesis de cierre, 2, 3, ¿no? Alguna variante, máximo en lugar de un paréntesis de cierre, colocarle de pronto un puntito, 1 punto. Pero lo que sí no deberías utilizar, digamos, letras, A, B, C, D, mayúsculas, minúsculas. Para este caso, los números arábigos. Romanos, profesor, por ahora no, porque los romanos también a nivel simetría del texto te van a causar algunos problemitas con la alineación de esa numeración. Bien, entonces arábigo solamente acompañados paréntesis de cierre o un puntito. Bien, ahora si los leemos, a ver, designación de instructor, ¿quiénes lo piden? Alumnas de una determinada especialidad. ¿Por qué lo piden? Punto 1.
estando próxima la culminación del tercer ciclo de estudios en nuestra especialidad y siendo conocedoras que el siguiente mes se nos dictará el curso de procesador de textos 2, solicitamos a usted se nos designe como instructora a la profesora María del Carmen Ramos Calderón. Segundo punto, realizamos el pedido a razón que esta profesora ha sido instructora en el curso 1, conocen su forma de trabajo y se sienten conformes con la manera de trabajar de su docente. Entonces, en 3 puntos está su justificación, su fundamentación del por qué, en este caso, requerir que se designe a esta profesora mencionada como la encargada del siguiente curso también. Muy bien. Ahora, en lo que es el párrafo de cierre, ¿ya? En lo que es el párrafo de cierre. Ese por lo expuesto es exactamente igual que en solicitud. Bien, si en solicitud yo colocaba, ¿no? A usted solicito acceder a lo requerido, o usted pido acceder a lo solicitado. Bien, aquí debe cambiar un poquito y también tener un sentido de tratar de llegar pues a la autoridad con la cual te pones en contacto para que también vea a través del documento que lo que se está solicitando es prioritario, ¿ya? ¿Cómo así, profesor? Mira, dice, esperando la atención que merezca el presente. Y ahí llegamos al corazón. Considerando la proximidad de inicio de labores correspondiente al siguiente ciclo, quedamos de usted. Considerando la proximidad, entonces, indicarle, ¿no? Que se dé cuenta, ya vamos a empezar y esto pues es un pedido urgente. Obviamente no vas a hacer tampoco un memorial. La próxima semana, día lunes, empiezas un nuevo curso, sabes cómo se desarrolla, quién va a ser docente, y 2 días antes presentas pues el memorial. Obviamente por tiempo también te lo podrían denegar porque ya todo puede estar bajo un proceso de planificación. Bien, entonces, plural en la parte de la introducción o identificación de datos, plural en la parte del cierre y lo que corresponde a la ubicación, lugar y fecha. Esto ya también dijimos, ¿no? Los 2 errores frecuentes, los meses no llevan inicial mayúscula. Y en cuanto a colocar de delante del año, simplemente ahí es, o en lugar del, perdón, solamente de. Pero también les indicaba esto que ustedes lo están pudiendo observar y se les está recomendando, ya lo pueden ir modificando, ¿bien? En el sentido ya práctico. Pero quien no conozca lo que les estamos diciendo a través del curso, quien en la fecha trabaja con meses con inicial mayúscula y antes del año le coloca del, es justamente por desconocimiento, ¿bien? Es por desconocimiento. Y también aquí, miren, por el lado izquierdo te dice, las firmas, profesor, acá no están. Incluso tengo un memorial, profesor, me han salido 3 páginas, pero en la tercera solo ha abarcado la mitad. ¿Puedo empezar desde la mitad hacia adelante a colocar ahí espacios para las firmas? No, las firmas deben estar en siguiente página, ¿ya? Las firmas deben estar en siguiente página. ¿Puedo colocarle adjuntos, profesor? Sí, pero en un párrafo, bien, en un párrafo de los que tengas para trabajar, literalmente pones, ¿no? De repente, si aquí tengo 3, le digo 4. Por motivos de cancelaciones, de
vuelos comerciales, la presente o el presente se está diligenciando con un cierto destiempo, se me ocurre, ¿ya? Entonces, si vamos a tener en cuenta algunos adicionales, tipo los adjuntos, pues el punto que venga después de que tú terminas, si termino en el 10, agrego un punto 11 y ahí doy ese conocimiento. Muy bien. Entonces, a ver, voy a aquí detener un momento mi modelo y ustedes me van a indicar si tenemos alguna acotación u observación en cuanto a lo que estamos mencionando de estos elementos internos en la estructura del memorial. Ya, la palabra decenio también se indica en el nombre del año. Literal, como lo coloque, en este caso, la nominación establecida por el gobierno, entonces, literal la colocamos. Bien, literal. Ahora, eh, damos prioridad, si bien a lo que es ese nombre de año, año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho, literal, así lo coloco, bien, pero puede ser que a nivel distrital, no sé, pues tu municipalidad se encuentra de aniversario y también tiene relación con bicentenario, entonces puede variar pues su encabezado, ¿no? No debe mantenerse a lo largo de todo el año, profesor, lo pueden cambiar, ¿ya? Se puede cambiar, no hay ningún problema. Me refiero a la manera de trabajo de la municipalidad, ¿no? Documentos oficiales a nivel Estado peruano, pues tendrán que ser con el nombre de año que se ha establecido, ¿no? Pero si hay algunas otras modalidades, también le podrías colocar individualmente y tener consideraciones del caso. Muy bien, listo. Entonces, a ver, sobre lo que es la estructura, puntualmente las firmitas, es algo que tenemos que mostrarles cómo lo haremos en Word. Tenemos también un modelito de solicitud que tenemos que aplicar a algunos formatitos. Ahora voy a justamente contrastarles modelos. ¿Ya? Vamos a ir aquí a lo que son modelos. Bien, es una sola hojita y a ver, pueden abrir ustedes su micro e indicarme qué diferencia pueden observar de manera ordenada. Bien, entre la primera imagen, lado izquierdo, y la segunda del lado derecho. Diferencia que puedan encontrar. Pueden abrir su micro e intervenir, no hay problema. Sí, la numeración de la mano izquierda son con números y el de la mano derecha es escrito. Es primero en escrito. Ya. No han puesto lo que es el asunto, por ejemplo, entre esas dos, porque el primer modelo dice sumilla, solicitar designación de instructor y en la segunda no lo tiene, es por eso que no especifica. Ya está. Entonces, miren, por ahora, miren, voy mencionando aquí, ¿no? Voy a encerrar estos dos que van a la parte de un encabezado, un membrete, no solamente el nombre del año, eso es cuestión de diseño. Si decide omitirlo, pero prioriza en el caso de la imagen del lado derecho, ¿no? Si prioriza la institución en cuanto a su nombre, pero de todas maneras tiene un encabezado, ¿no? Entonces, ya en eso sí cumplimos. Este, efectivamente, pues, sí tiene lo que es la sumilla, este no la tiene. Y eso es algo fundamental. Bien, en el caso del memorial, profesor, el del lado izquierdo no tiene la palabra memorial y esto creo que también se trabaja con alguna idea de numerología, no tanto. Ahora, por ser memorial, pues no tienes que ser así de explícito. No es la peculiaridad del memorial. Bien, entonces este también aquí lo podríamos marcar, puesto que no es tan necesario. Por el modelo del documento y por las firmas, tú te das cuenta que es memorial. Bien, entonces ahí hay entre semejanza y una diferencia puntual con lo que es el rotulito memorial. Ahora,
Si vamos más allá, por aquí tengo datos del destinatario e igualmente aquí. Solamente que si se dan cuenta dice señor director del UGEL Huánuco. Puede ser una forma de trabajo, aunque podría haberse adecuado también señor Magíster Samuel Tello Quintana y debajo director del UGEL Huánuco. Pero aquí lo que priman es las mayúsculas también. ¿Dónde? En el cargo. ¿Sí? En el cargo. Entonces, de que ambos tienen, correcto, pero el del lado izquierdo es un poquito más ordenado. El lado derecho, digamos que es una forma poco más resumida para tratar de trabajarlo y que no me falte esa parte de destinatario. Bien, luego, miren, tienen el párrafo de indicación de datos. Las suscritas, los que al final suscribimos, no está mal, ya no está mal, pero si ustedes lo leen una, dos, tres veces, de repente esto les llame la atención. Los que al final suscribimos, es obvio que tienes que suscribir o firmar al final porque más antes no tienes espacio. Muy bien. Entonces, personal docente de ambos niveles, personal administrativo de la institución educativa, un nombre. Bien, nos dirigimos a su despacho para manifestarle lo siguiente. Aquí nos dirigimos a usted a fin de poner de su conocimiento y solicitar lo siguiente. Está bien, van por el camino. Solamente esta parte rojita para tratar de corregir en este lado derecho. Ahora, en lo que es numeración, lo que ha hecho aquí primero, segundo, tercero, no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque literal debería ser esquema numerado con arábigos. Bien, incluso por hacer uso de esto de aquí, imagínate si tienes, no sé, 50 puntos. El uso de el ordinal va a incrementarse, ¿no? Si yo tengo 23, 23º, vas a mencionar así. Si llegase, se me ocurre a 100 puntos, 105, 105º, no vamos a trabajarlo así, entonces no es conveniente su numeración. Ha expuesto sus casos, bueno, en el lado izquierdo también, a ese nivel tienen sí una suerte de conformidad, pero en la numeración está el detalle de aquí. Está en ambos el por lo expuesto. Ese cierre, a ver, en el del lado izquierdo era literalmente el modelo que lo he utilizado para explicación. El del lado derecho dice, a usted, señor director, reiteramos nuestro pedido, seguros de contar con su aceptación y decisión asertiva. Creo que de ahí ya pueden encontrar que hay algo que está mal, ¿no? Dijimos, el usted no se abrevia. Además, señor director, eso ya está trabajando arriba. Entonces, lo que tendría que priorizar aquí la persona sería la eliminación de la abreviatura, adecuación de ese a usted, señor, verificarlo. De repente, si comienza directo con reiteramos, podría ser muy bien. Y bueno, ya después tienen lo que es la fecha. Ahí sí estaría concordando en parte, 27 de diciembre, pero donde marca el error, muy bien. Ahora, miren, lo voy a hacer más pequeñito, voy a cortar ahí mi presentación. Y si recuerdan ustedes, allá dijimos, ¿no? A ver, en ambos documentos, ¿qué modelo o esquematización se estaría aplicando? ¿Un modelo de bloque extremo o un modelo de semibloque? Si recuerdan esas dos palabritas, bloque extremo, semibloque.
¿Cuál se estaría aplicando de acuerdo a los dos modelos que tienen comparados? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Ya, bloque extremo. Sobre todo bloque extremo, diría yo, quizás se podría mencionar aquí. Pero, bueno, miren, no deja de trabajar con esta parte aquí y luego completa acá. Entonces, sí, pues hay más detalles pegados a tu izquierda. Entonces, puede ser la intención de un bloque extremo. Solamente está considerando los espacios donde. Está considerando espacios aquí y en esta sangría. Entonces, eso es algo que se podría corregir. Igualmente, el nombre del documento no es como un identificador, no es necesario colocarle memorial. Bien, no es necesario. ¿Listo? Entonces, sí, este puede calificar como un bloque extremo, pero ya es un poquito más distanciado de esa idea, este de aquí, donde pueden notar elementos con una referencia del centro, poquito hacia la izquierda. Hay con el referente el lado izquierdo y hay con una suerte referente central también. Ese es el modelo semibloque. Bien, entonces, a ver, miren, de la sesión de solicitud, les voy a mostrar un modelito que yo tengo, que está dentro del material, pero lo vamos a tratar de formatear rápidamente, ¿ya? Para que esto también quede entendible en base a lo que es aplicación donde en el propio Word. Entonces yo puedo presionar combinación de teclas, control letra E, ya, control letra E de elefante, para seleccionar todo y luego me voy a ir aquí en mi regla. Le voy a dar un doble clic, por ejemplo, al comienzo, a la altura del punto 1 de mi regla. No muy abajo, sino al centrito o más encimita de este 1. ¿Para qué? Para que te salgan en este caso las propiedades de configuración de página, sobre todo las medidas. Bien, 2.54 para superior, inferior, izquierdo y derecho. Me lo estoy trayendo de lo que es el formato APA, que tiene una serie de consideraciones para hacer un trabajo de corte académico, pero que en el trabajo administrativo también me podría servir sin ningún problema. Bien, si hay algún problema cuando tú o presiones aceptar, te mando un error, profesor, he puesto 2.54, me manda error, entonces tienes que considerar el uso de la coma, 2.54, eso es factor máquina, ¿ya? Eso es factor máquina. Todavía con mi texto seleccionado, miren, voy a utilizar por ahora cinta de opciones, o la parte superior, herramientas o las opciones que tengo literal a la mano, para poder dar formatos, ¿ya? En sí todo tendría que estar justificado. Entonces, en la ficha inicio, grupo párrafo, aquí tienen un justificado, el cuarto elemento. Bien, por ahora lo hago de aquí, pero también se puede utilizar método por teclado. Sería un control J, ¿ya? Solamente en la parte del solicito lo voy a mandar a la derecha, ¿bien? El elemento anterior al justificado. Solamente a esto también le voy a poner la negrita. En inicio aquí tengo la N. Al señora coordinadora lo voy a poner en negrita. Aquí, los nombres en negrita. Solo le voy a dar los nombres ahí. El por lo expuesto, negrita. Bien. Ahora, nuevamente voy a presionar control letra E. Control E de elefante. Voy a buscar aquí, esto sí depende de la versión de Office que ustedes tengan.
la ficha, disposición, formato o diseño de página. Bien, disposición, formato o diseño de página. Dependiendo su versión de Office, así lo deben encontrar. Y le voy a rebajar en el grupo de párrafo. Aquí le voy a bajar el espaciado. Dice espaciado antes, después, sobre todo el después a 0. ¿Para qué? Para que no se vaya mucho espacio entre bloque y bloque de datos. Incluso por aquí, miren, si yo doy un clic, hay 2 espacios por un enter que se ha presionado. Entonces, manualmente lo voy a hacer más pequeñito, que solamente ocurra una separación más grande. Por ejemplo, aquí en la firma es conveniente porque tengo de repente una rúbrica grande. Entonces sí, ahí sí lo puedo trabajar. ¿Ya? Pero profesor, muy apretado. Ya. Control letra E. Desde la ficha inicio, en este caso pueden utilizar ustedes, en el grupo párrafo está lo que es el interlineado. Bien, interlineado. Al lado izquierdo del elemento de justificación, si despliegan flechita, le dicen de 1.5, es el espacio y medio. Y con eso más o menos ya distribuyes. Pero no hay espacios exagerados. Lo que le he bajado en disposición, formato o diseño de página, 00 en el antes y después, eso me da la apariencia que están pudiendo observar, no hay tanta separación. Bien, no hay tanta separación. Ahora, desde la ficha inicio, aquí tengo para cambiar en el grupo fuente, el tipo de fuente. En administración, generalmente, la Times New Roman es muy frecuente y el tamaño 12. Bien, Times New Roman, tamaño 12. De repente las solicitudes o la parte del solicito o la sumilla la pueden dejar hasta en un punto menos. Y luego voy a seleccionar, mira, párrafo de identificación de datos. ¿Ya? Y voy a utilizar aquí lo que es una sangría, pero voy a jalar desde la parte superior del indicador. ¿Ya? Parte superior del indicador nada más. Es como un reloj de arena, solo la parte que está apuntando mi flechita roja. ¿Ya? Mira, lo voy a llevar, por ejemplo, a la altura del punto 6. Aquí ustedes pueden pensar en su regla. Si tu regla mide activamente 16 centímetros, podrías llevarlo hasta el punto 8. Si no se mira muy bien, entonces recuerda, estoy jalando solo el indicador y ahora sí jalo de la parte de abajo, donde voy a apuntar con una flechita de color verde. Si apunto desde aquí abajo, ¿ya? Mira, ¿qué sucede? Ya no se mueve solo una línea, sino todo el bloque completo. Aquí es conveniente esta, se le llama una sangría izquierda. Por el lado izquierdo justamente hay más espacio, es más simétrico. Bien, sangría izquierda. Para el siguiente párrafo, a este sí, solo la parte superior y lo hago concordar con el anterior. Para que más o menos miren, ya le voy dando forma, es puras sangrías. Izquierda, de primera línea a la altura del elemento anterior, y estos 4 elementos, por lo expuesto, a usted pido, Arequipa, la fecha y la firma, 4 elementos. Igual los voy a llevar con sangría izquierda, ahí está, y ya tendría casi mi modelo. Si la fecha la queremos mover un poquito más, no hay ningún problema. Ahora, medidas exactas, profesor, para hacer esa ubicación, toma como referencia punto centro en tu regla, pero no es exactamente una medida normal. Bien, y la firmita, mira, la firmita la voy a hacer así.
Voy a llevar hasta, digamos, la altura donde está mi fecha, poquito más hacia el lado derecho. Le voy a decir centrado, un párrafo aquí en centrado, ya está. Y solo con la línea del nombre le voy a dar en inicio, tienes aquí los bordes, de los bordecitos solamente le voy a colocar, a ver, déjame leer, el que dice borde superior, ¿ya? Pero eso solamente para lo que corresponde al nombre. El de aquí abajo, este lo voy a dejar totalmente sin borde. A ver, vamos a arreglar un poquito. Ya, primero le voy a decir sin borde. Y luego solamente el borde superior, ya está. Y si se dan cuenta, solamente con sangrías, negrita, estoy dándole formato a lo que es mi propio documentito. Muy bien. Sangrías, negrita, posicionamiento. Básicamente eso es lo que tengo. Y la firmita no es la única forma de poder elaborarla. Por ahora estoy recurriendo a borde, pero también la podrías agenciar en una tabla. Bien, podría ser en ese sentido también. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente para ustedes que puedan observar, de repente algunos lo verán rápido, yo lo veo todavía lento, porque he tenido que hacerlo desde arriba, desde la cinta de opciones me refiero. Si tú conoces en Word y trabajas con métodos por teclado, esto se te hace más rápido todavía. Pero sí o sí la sangría con tus arrastres, eso lo tienes que hacer, salvo que haya una medida específica, ya también es otro tipo de trabajo. Muy bien. Entonces, con esa intención, estamos completando ese modelito de solicitud que era necesario. Con respecto al memorial, ¿qué voy a mostrarles en Word la próxima clase? La tabla de firmas. Bien, porque lo demás, creo que si han apreciado los modelos de memoriales que se les han propuesto, guardan relación con el modelo de solicitud en estructura, en posicionamiento. Entonces, las mismas herramientas que han visto que he aplicado para mi Word, aplicarían aquí. Bien, pero para lo que es el memorial, la tablita de firmantes es lo más importante, es lo peculiar. ¿Por qué? Tenemos que adecuar, ver algunas posibilidades a nivel tabla para que tu trabajo se haga más dinámico, para que no trabajes de más. Muy bien, listo. Entonces, por el día de hoy vamos a ir cerrando nuestra sesión y nos vemos en nuestra próxima clase para hablar ya de un nuevo documento. Agradecer nuevamente su atención, esperando verlos en la siguiente sesión. Que tengan todos buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor.